la Argentina está en default. Default significa cesación de pagos. Textualmente la palabra default, que no es francesa, es inglesa, Sí. significa incumplimiento, pero es equivalente a cesación de pagos. Entonces, si el rey está desnudo, Sí. primero hay que decirlo. ¿Cómo Pero, es esto sí. ¿Cómo es esto? Se acaba de anunciar el Fondo Monetario que efectivamente va a haber una revisión y va a haber un préstamo de 30.000 millones el año que viene. ¿Cómo que estamos en default? Insolvencia es cuando usted es deudor y no tiene recursos para pagar la deuda. La Argentina es insolvente, no tiene un centavo para pagar de deuda. El último stock de deuda pública oficial, publicado para el 31 de marzo pasado, daba que la Argentina tiene un stock de deuda de 345.000 millones de dólares. Hace temblar solamente escucharlo, la verdad. ¿Sabe usted por presupuesto de esa masa de deuda cuánto le vencen al país este año por presupuesto? El ley 27341, no lo invento yo, esto es accesible. ¿Cuánto le vence? Le vencen 67.000 millones de dólares de Sí. deuda por capital. En este año, o sea, de esa masa de 345.000, este año le vencen 67.000 millones, en números redondos, de dólares, 67.000 millones por presupuesto. ¿Sabe usted cuánto paga la Argentina de esos 67.000 millones? 0 centavos. Hasta el último centavo que vence, el país lo renueva, es decir, refinancia pagando deuda vieja con una deuda nueva, y cada vez a tasa más cara. Claro, porque hasta ahora se había venido financiando con los mercados, creo ver hacia dónde va, ¿no, Héctor? Sí. Hasta ahora se había financiado con los mercados y ahora directamente fue necesario financiarse con el Fondo Monetario. Es decir, claro, que esa plata que entra es para pagar deuda en realidad. Exacto, perfecto. Bueno, por eso usted se adelantó y está perfectamente identificado. Y por eso se dice que el detonante de esto fue una reunión ministerial que hubo, creo, en abril, donde el ministro que lleva, justamente el ministro del endeudamiento, que es el actual titular del Banco Central, Luis Caputo, llevó la noticia al gabinete, al presidente Macri y al ministro de Hacienda Dujovne, de que había un problema. Los acreedores anunciaron que no renovaban más deuda. Esto quiere decir default. En consecuencia, en caso de emergencia, rompas el vidrio. El presidente Macri hasta hacía días había dicho de que lo peor había pasado, que la Argentina andaba bien. El jefe de gabinete Peña había dicho en el Congreso, en las cámaras de diputados y senadores, que estaba todo bien, ministro de Finanzas, que las metas fiscales se cumplían, ministro de Hacienda, ministro de Finanzas Caputo, que el programa financiero este año ya estaba cubierto, todo andaba bien, pero el presidente salió en un discurso de 3 minutos, dijo: señores, tenemos que pedir ayuda de emergencia al Fondo Monetario. Claro. Y se le pidió 30 y se le dieron 50.000 millones, es un récord histórico. Sí. Para la Argentina y para el propio Fondo Monetario. Ahora, Héctor, si las cosas estaban tan bien, ¿por qué los acreedores deciden no renovar la deuda? Bueno, en primer lugar, porque no estaban tan bien. Claro. El gobierno estuvo ocultando información importantísima al país, porque ¿qué ocurre? Cuando usted está endeudado y vive refinanciando hasta el último centavo que le vence y además tomando más deuda, esa es la receta de la ruina. Nadie haría eso en su economía familiar, en su economía empresarial y mucho menos en lo que toca a las finanzas públicas. Pero en materia de finanzas públicas la lógica es la inversa. Paralelamente, el Banco Central estaba endeudado con esta bola de nieve de Levac, que llegó bajo, el responsable operativo es el licenciado Sturzenegger, ¿verdad? Que recibió de la administración Kirchner un stock de deuda de Levac bastante alto, pero la multiplicó por 4 y la llevó a 1.500.000.000. Eso significa que el Banco Central solamente está pagando de intereses por mes más de 40.000 millones de pesos. Eso es una cifra ruinosa. Ningún país, ningún estado, ningún banco central puede pagar semejante suma monstruosa de intereses por un monto de deuda que a su vez es impagable. Este fue el detonante del porqué del pedido de el pago de intereses. Esa es la regla que rige en la deuda pública, por eso estamos frente a una trampa
de deuda perpetua. Cuando usted no puede refinanciar, no puede saldar una deuda a su vencimiento, tiene inexorablemente que refinanciarla. Ese es un esquema de deuda perpetua, o sea, de deuda donde el país vive refinanciando deuda y a costa de pagar cada vez más interés. Yo ya venía denunciando que este esquema no cerraba bajo la administración Kirchner, cuando la deuda era mucho menor. Y desde que asume el presidente Macri, se da un fenómeno especial. El gobierno Macri entra a gobernar con deuda. Fíjese usted que en 2 años y medio de gestión, el gobierno Macri no puede mostrar ningún resultado positivo en materia económica, ni financiera. Inflación, tipo de cambio, tasa de interés, déficit fiscal, déficit de la balanza de pagos, pobreza, indigencia, consumo, no tiene, falta de inversiones. Y en 2 años y medio su política de aumentar la deuda en forma financieramente irresponsable, es decir, de tomar deuda sin capacidad de repago, ¿no? Hemos tomado deuda a 100 años de plazo. Sí. Tomar deuda es un despropósito, claro. Porque el funcionario que firma una deuda a 100 años de plazo no va a estar él ni nadie de nosotros ni probablemente ni siquiera sus nietos van a estar dentro de 100 años. Ni sus nietos. Entonces, esta política irresponsable de la actual administración, cualquiera sean las responsabilidades anteriores, Macri lo hizo y es lo que para mí terminó reventando la situación. Esta es la encerrona del gobierno y eso es lo que explica primero el aumento irracional de las tasas de interés que han sido llevadas, entiendo hoy, al 60%. Al 60%. Bueno, una tasa de interés del 60% es la ruina de la economía. No hay economía que aguante eso, porque la economía física, empezando por las pequeñas y medianas empresas, o por cualquier empresa que tenga que hacer un descubierto bancario, una operación de corto plazo, tiene que pagar una tasa infernal. Claro. Son tasas ruinosas. Bueno, esta es la forma en que la finanza, a través del endeudamiento, mata la economía. Ahora, Por eso ahora la incertidumbre, porque frente a una situación no se sabe qué puede ocurrir frente a una crisis de cadena de pagos, porque vengo de la calle, pero hablé con varias personas y coincidentemente me dicen que incluso supermercados y casas mayoristas suspendieron todo lo que es lista de precios hasta que no se aclare cuáles van a ser los precios de mercado. Claro, hasta que no se aclare tampoco cuál va a ser un precio más bien estable del dólar. Ahora, las tasas... Con eso, perdón, Bernardo, con eso le quiero anticipar, usted me había preguntado algo. Pensar en lo que puede ser las elecciones del año que viene en este momento es muy largo plazo. Claro, son dentro de un siglo. Lo que no se sabe es cuál va a ser la estabilidad del gobierno Macri. Claro. El gobierno Macri no tiene ni estabilidad financiera ni estabilidad política. A esta altura. Eso es gravísimo. Ahora, le quería preguntar por los fondos, los inversores golondrina que usted mencionaba. Estos son los famosos fondos de inversión, que hay algunos que se están empezando a hacer famosos ahora, ¿no? Sí, por ejemplo, el caso de Templeton y de BlackRock. La crisis de salida de los dólares abrupta, que se produce exactamente el 24-25 de abril, la lidera la banca Morgan Stanley, que en un solo día retiró cerca de 500 millones de dólares de LEVAC. Se pasó de pesos a dólares, pidió los dólares y sacó los dólares del país. Ese movimiento de la banca Morgan Stanley, justamente una banca ligada a los funcionarios del gobierno, porque tanto Luis Caputo como antes Prat Guy y su staff dirigente de CEOs provienen de la banca Morgan, ¿no? Y la Morgan Stanley es una variante, es una de las empresas de lo que sería el enorme holding financiero Morgan. Sí. ¿Qué ocurre? Creo que solamente al Morgan Stanley se le atribuye haber retirado del país más de 3.400 millones de dólares. Es decir, esta crisis de dólar, de aumento del dólar por salida de divisas, no la hizo el chiquitaje de miles de ahorristas que corrieron a comprar divisas. La hicieron grandes capitales que son los que pueden mover claro. y en 2 meses se le vayan 12.000 millones de dólares. Eso no lo hace el chiquitaje
un dato que se comentaba, si no me equivoco, esta misma mañana. Ayer el Banco Central vendió 300 millones de dólares para aguantar al dólar. Hay gente que está diciendo que no liquide más divisas, que no tire más divisas al mercado porque se la van a comprar todas hasta que no le quede un centavo en reserva. Pero la mitad, probadamente la mitad de esas divisas que se compraron, las compraron compradores ignotos por un promedio superior a los 2 millones de dólares. Sí. La conclusión que sacaban es decir, mire, si una persona puede decidir de un día para el otro cambiar 2 millones de dólares, tenga usted por seguro que ese no es un pequeño ahorrista. Seguro que no. ¿Verdad? Porque bueno, ni yo ni usted los podemos comprar, ¿no? Me imagino. Por eso, quiero decir esto, por eso yo hablo de algo mucho más grave todavía, sí. Justamente en estos momentos que tanto se habla de corrupción, válida, corrupción K, corrupción Kirchner, producto de negociados, todo eso en manos de la justicia, pero no se habla de la corrupción Macri por una sencilla razón, que esto me hago responsable de lo que digo. Sí. Si el gobierno fuese víctima y no cómplice de lo que está ocurriendo, lo primero que tendría que hacer es dar a publicidad la lista de quienes están comprando dólares. Sí. Esa sería una medida de transparencia elemental. Si yo estoy el país entra en crisis por una corrida al dólar, lo mínimo que puedo hacer es por lo menos desenmascarar quiénes son los que están detrás de esta maniobra. Y eso se puede, esa información que se puede hacer pública, esa perfectamente, ¿no? Sí, perfectamente. Esa información se conoce pero se mantiene en secreto. Lo mismo que yo venía diciendo de quiénes eran los tenedores de las LEVAC, porque resulta que cerca de 24.000 millones de dólares de LEVAC pasaron de los fondos de inversión, fondos especulativos, fondos comunes de inversión o más llanamente fondos buitre, fondos golondrina, es decir, que entran y salen según las conveniencias, pasaron de tenedores especulativos de fondos de inversión, se los traspasaron a los bancos locales. A ver, Héctor, para sintetizar un poco, podríamos decir entonces que el gobierno de Mauricio Macri ya desde el principio tenía una política de hacerse rehén de estos fondos o estos inversores financieros y especulativos, ¿no? Y que eso se ha entrado en un cuello de botella ahora. ¿Es correcto? Estoy diciendo, sí, exacto. Yo lo estoy diciendo esto desde el mismo momento que asumió la administración Macri. El presidente Macri vino a gobernar con deuda. El gobierno Macri reventó la situación de deuda por la toma masiva de deuda sin capacidad de repago y llevó al país a un nuevo default. Lo que pasa es que este default sigue siendo enmascarado porque el Fondo Monetario lo sostiene. Si el Fondo Monetario no le hubiera aceptado prestarle de emergencia esa suma récord de 50.000 millones de dólares, ¿de qué se disfrazaba el presidente Macri? ¿Qué hacía el presidente Macri si tiene los mercados cerrados? Tenía que dimitir, por eso se habla, incluso esta versión ya ha circulado varias veces, ¿no? Se habla de una posible dimisión del presidente o de adelantamiento de las elecciones, por lo menos eso se viene rumoreando durante toda la semana. Ahora, le voy a hacer unas preguntas muy simples de sentido común. Digo, si el gobierno no puede pagar y si va a poder pagar menos en el futuro, ¿por qué le interesa al Fondo Monetario sostenerlo? Bueno, el Fondo Monetario cumple un rol a nivel internacional. El Fondo Monetario en realidad no ayuda a los países, ayuda a los acreedores de los países, es decir, no le presta a la Argentina por su linda cara ni porque la Argentina sea solvente o no, le presta a la Argentina para que con ese dinero la Argentina no deje clavado el pago a los acreedores. O sea, que podríamos decir que esos 3.500 millones de dólares que usted me comentaba que se llevó Morgan Stanley a principios de año, podrían ser perfectamente los mismos 3.500 millones de dólares que nos presta el fondo. Sí, exacto. Es decir, la reposición de esas divisas que la Argentina le pagó privilegiadamente, privilegiadamente dentro del esquema existente, le pagó efectivamente, son para reponer las reservas que se llevaron los tenedores especulativos. Lo cual crea una, porque en realidad, ¿qué ha ocurrido en la Argentina? El gobierno Macri no puede controlar la situación
y las cuentas fiscales argentinas han sido intervenidas por el Fondo Monetario Internacional. Cuando uno lee el memorándum de entendimiento, ¿no? Que firmó la Argentina en junio, ¿no? Se encuentra con que, fíjese usted, la Argentina tiene que rendir informes trimestralmente, mensualmente y suministrar información diaria al Fondo Monetario Internacional, a la misión, para que supervise unas 10 variables: tipo de cambio, tasa de interés, stock de depósitos, encajes, etcétera. Quiere decir que la Argentina está sometida a un monitoreo diario y todavía aclara, específicamente el memorándum de entendimiento, aclara que si el país, el Banco Central, decidiera modificar cualquiera de esas variables, tiene que consultar previamente con la misión del Fondo Monetario. Quiere decir que si el gobierno ha llevado la tasa, como ya llevó el titular Caputo, a 45%, garantizándole a los acreedores, cosa inusual, ¿no? Garantizándole a los acreedores que hasta octubre el gobierno va a pagar 45% de interés sobre las LEBAC, ¿no? Y ahora las acaba de llevar a 60%. Eso se hace con el permiso del Fondo Monetario, según el acuerdo firmado. Así que el gobierno Macri no es dueño de ninguna de sus decisiones, tiene las cuentas fiscales intervenidas. ¿Y por qué motivo no revela, por ejemplo, la identidad de los grandes compradores de dólares, que son los que están empujando el precio hacia arriba? Bueno, la explicación personal mía de Giuliano es que es cómplice de los acreedores, y ahí viene un problema mucho más general, que es el conflicto de intereses que tiene todo el funcionariado superior del gobierno Macri con los bancos acreedores. Vuelvo a insistir en esto. Desde el exministro Prat Gay hasta el propio Luis Caputo, todo su staff de funcionarios, ¿no? Vienen de la banca Morgan o del Deutsche Bank. Desde que asume el gobierno Macri, a nivel préstamos, los principales prestamistas de la banca comercial que tiene la Argentina son la banca Morgan y el Deutsche Bank. Héctor, si usted tiene que recomendarle a un amigo que tiene un plazo fijo en dólares o una caja de ahorro en dólares, ¿qué le dice? ¿Que lo saque o que los deje? Bueno, no, ahí me declaro incompetente. Primero, no hago yo ese tipo de operaciones, yo soy un analista externo, pero ¿qué ocurre? Hasta ahora, permanecer en pesos, tipo plazo fijo, que es la variante más simple, capitalizando intereses, salvaba las diferencias. Pero en un momento en que la devaluación de lo que va del año pasó del 80 al 100%, ahora ya entra el riesgo de alguna forma de retención, no digo confiscación, pero interdicción sobre los dólares.